Dale, Pam, arrancamos con It's a Free World. A Free World. Todo tuyo. Po- Lo arranco yo, así que podríamos decir que es la historia de Angie, una chica de unos 33 años que después de ser víctima de acoso laboral, la echan de su trabajo por su reacción y bueno, su trabajo era contratar inmigrantes para trabajar generalmente trabajos físicos y precarios, Ujú. inmigrantes a los que ellos a veces les facilitaban la documentación de manera legal o a veces de manera ilegal. Y bueno, ante esto ella decide poner su propia agencia del mismo tema, porque dice tener contactos y experiencia en esto. Y podríamos decir también que se trata de cómo el sistema va transformando a una chica con ganas de hacer las cosas bien y la convierte en un ladrillo más en la pared. Sí, porque ella no es que parte, digamos, de una situación privilegiada ni nada por el estilo. Exacto, exacto. Ella podría haber buscado otra manera de hacer las cosas. Incluso las mismas cosas. No te digo cambiar de rubro, pero hacerlo bien. Ujú. En fin, ¿arranco con cinematografía o querés agregar algo? No, todo tuyo, arrancar más. Está bien. Yo creo que esta película, de alguna manera, fue como volver a entrar en la caja, por así decirlo. Después de tanta experimentación, volvimos a ver una película eh, con una cinematografía bastante clásica, por decirlo de alguna manera. Bastante eh, sin riesgos, si querés. Creo que todo estaba donde debía estar, creo que no hubo búsqueda, eh, no hubo atracción desde este ángulo. Leí por ahí que alguien interpretó, no me acuerdo en qué página, que esta falta de originalidad de la cinematografía fue como una forma de no opacar la verdadera atracción que debía tener esta película, que era el guión. Y Ujú. bueno, yo entiendo ese razonamiento, lo que vos quieras, pero no estoy para nada de acuerdo porque hemos visto, incluso esta misma semana, hemos visto que se puede contar historias enormes con cinematografías a la altura, sin que esto le reste peso al guión, sino todo lo contrario, ampliándole lo que venimos diciendo, ampliándole el público. No es lo mismo ir a ver una película que todo el mundo te dice que explota, que está buenísima, como Sound of Metal, Never Rarely, películas de las que se habla por lo bien hechas que están y además tienen una historia increíble. Ujú. Así que bueno, nada, esa es mi pequeña crítica. Eh, Sentí tanto lo de la apatía en cuanto a la cinematografía que me costó muchísimo. No elegí ninguna imagen durante la película, que es lo que yo siempre durante la película paro un segundo y anoto esta imagen me gusta para que la escriba, para que la dibuje Seque. En este caso no me pasó y Entiendo. las lo tuve que forzar un poquito, por eso no, quizás no son películas, no son imágenes cargadas o bellas. Este, Hay una que me gustó que después te la voy a decir, pero no la puse porque no había forma de simbolizar todo lo que esa imagen simbolizaba en un dibujo, o sea, necesitaba mucho del contexto y bueno, no la elegí. En cuanto a Entiendo. sonido, lo que te dije cuando hablábamos de también la lluvia, en un par de momentos que se iban cargando de peso, que se iban poniendo graves, sentí bastante forzada alguna música triste. Yo ya entendí que esto es terrible lo que está pasando y que me tengo que poner triste, pero ese violín que pusiste ahí a mí me jodía, me molestó eso. Lo sentí bastante eh, armado. Igualmente quiero destacar eh, lo que decimos siempre en estos casos. Me presentaste una Inglaterra que realmente no conozco, suburbana, casitas bajas, barrios residenciales, lugares que puedo cruzarme acá en mi ciudad, en tu ciudad, entonces lugares, gente con problemas, cosas que uno no suele ver de, de Inglaterra, en este caso, de Europa, así que Ujú. nada, mi reconocimiento para ese lado. Cambio. Ok. A ver, a mí me pasó algo similar a lo que a vos te pasó. Yo tardé en elegir o no puedo elegir muchas imágenes, justamente porque visualmente no me parecía impresionante la película. La música no lo noté, pero tampoco es, digamos, que me maté buscando música o fijándome, che, ¿qué Dos o onda tres con, veces pasó lo que yo digo, dos o tres veces qué muy onda con esta puntuales. música? Entonces, digamos, no lo noté. Pero bueno, sí, digamos, me parece que está tratada de una cierta manera sencilla, podríamos explicar, ¿no? Cómo está, digamos, visualmente, cómo está preparada la película, pero porque bueno, tiene un montón de cuestiones bastante heavies en cuanto a lo que es el trato de los inmigrantes, ¿no? Y qué representan ellos dentro del mercado laboral y sus vidas y demás. Entonces, a ver, si bien yo sé que no es una excusa, eh, creo que la película, digamos, termina pagando de otra manera. Eh, Entonces no, sí, no me parece destacable lo que es el aspecto visual de la película. O sea, me parece que funciona para las cosas que tiene que hacer, no es ninguna maravilla. Pero también es como que nos muestra eso, es un mundo más,
bajo presupuesto, es un mundo más sucio de las realidades mediáticas, ¿no? De un país. Es el mundo de la gente que no tiene nadie, es el mundo de la gente que a veces tiene que dormir en un patio abandonado, es el mundo de la gente que no sabe cuándo va a comer, es el mundo de la gente que deja todo en su país porque le dicen venite para acá que vas a ganar un montón acá y vas a estar re bien y después no tienen cómo sobrevivir porque ellos no le importan al sistema. Em, y realmente sí, no tengo mucho más para decir de esto. Como dije, o sea, me parece que el aspecto cinematográfico hace lo que tiene que hacer, está bien. De nuevo, la música no la noté como un problema, pero tampoco lo estaba buscando o necesité compensar, digamos, estas situaciones con la música. No es algo que me haya matado ni nada por el estilo. Y seguimos adelante. O sea, realmente de lo que quiero hablar es el guión. Pero bueno, adelante. Bien, muy bien. Entonces nos sacamos de encima la cinematografía, ahora nos sacamos de encima las actuaciones A ver y qué te empiezo yo. parece. Me Sí. parece que estuvieron relativamente bien, sobre todo las del círculo de 3 o 4 protagonistas principales, el abuelo y el nieto y las dos chicas. Sentí que nadie brilló, la peli no les dio pie tampoco para tal cosa. Creo que las pocas escenas de explosiones de sentimientos que pudieron haber dado pie al destaque de algún actor no me parecieron aprovechadas por los actores para decir, bueno, estuvo este tipo y lo hizo bien. Bueno, me pareció que no. Por ejemplo, la bronca de los polacos que no cobraron durante meses o un mes o 2 meses, al enterarse de que efectivamente no iban a cobrar, o la locura de ella cuando desaparece su hijo, de la actriz principal. Me parece que fueron focos para explosiones artísticas de un actor y no me pareció del todo bien logrado. Esto por ahí es más de guión, pero no quiero hacer largo, no quiero hacer tan larga la parte de guión, entonces lo tiro acá. Eh, a mí no me gustaron para nada los personajes de Rose y Andy, si no me equivoco. Creo que fueron, de nuevo, caer Angie. en lo más clásico. Y en este caso lo digo en lo más crítico. ¿Hablaste? Angie y Rose. No, no, no. Andy, el amigo, el gordito que hacía, creo que de seguridad. Ah, no, no me acuerdo. En menor medida, la amiga, que se opone a cada idea de Angie, pero igual la acompaña, entonces se dan ciertos diálogos como prefabricados para saber qué piensa una y la otra, entonces van acompañando el avance de la historia. Me parece que no estaba del todo bien compuesta esa actriz, ese personaje. Y sobre todo, Andy, que era el gordito chistoso, que hacía comentarios boludos, preguntaba si en la oficina se podía mirar porno, como que no, como que era un personaje de otra película. Después hace un comentario al pasar sobre la situación horrible de las polacas que buscan con quién casarse para no ser deportadas. Y el chabón lo toma como, uy, mirá, me puedo casar con una chica, Y qué sé yo, me parece que era como una pérdida de tiempo ese personaje ahí, un relajo cómico que a mí no me cerró por ningún lado. Así que eso es mi Me extraña descripción. mucho que digas eso, ahora te lo retruco. La Dale, cantidad de con personas que yo me he cruzado en la vida que son como ese chabón, perfecto. yo no puedo Buen, creer que me digas que son plásticos. De nuevo, buen retruque. porque lo he visto y lo sigo viendo hoy por hoy. Ojalá vos dijese son un artefacto del pasado. De hecho, una de estas personas, el peor ejemplo, era alguien que era un compañero de trabajo mío. Qué persona más desagradable, por Dios. Porque este chabón era como bastante calmado en las cosas que decía, ¿no? Era como, jaja, quiero ver porno en el teléfono. Sí, eso lo entiendo, porque además la cantidad de gente que he conocido que están constantemente hablando de porno, queriendo consumir porno, diciendo el porno, bla, 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 y también de nuevo, compañeros de trabajo, perfecto. Lo que vos decís de estos detalles que hacen a los personajes, como por decir, están acá parados y demás, vos me parece que entiendo lo que estás haciendo, pero creo que estás en un análisis que no está de acuerdo con el tono de la película. El tono de la película no es sobre las pericias de una persona, digamos que se va descomponiendo, no es un Breaking Bad y vemos a Walter White de acá para allá, ¿no? De lo más bueno a lo más malo. En realidad acá vemos, ¿no? El viaje de una persona y cómo se va transformando, pero digamos a los niveles a los que llega dentro de su descomposición de su personalidad y de las cosas que está hecha, la que está dispuesta a hacer por la avaricia, pero lo vemos, digamos, eh, como una historia que se puede dar, digamos, en cualquier aspecto, que es la opresión del sistema, que no te da más opciones a vos que empezar a jugar con las verdaderas reglas del sistema, ¿no? Porque el sistema no son solamente las leyes de tu sociedad y demás y todo eso. Entonces, lo que hacen ellas y la manera en la que están hablando y demás,
Lo que te hace ir mostrando es cómo cada vez están más adentro del juego del sistema y más adentro del juego de las personas de poder. No por ellas, digamos, dentro de sus emociones necesarias o específicas, porque realmente lo que vemos no es el viaje, eh, entre comillas, emocional de Angie, sino lo que vemos es qué tan fría se va volviendo ella al mundo a su alrededor y qué tan dispuesta está, ¿no?, a justamente hacer lo que haga falta. Cosas que otras personas la podrían adrementar y hacer que se salgan de este círculo, ¿no?, de chantaje, de abuso de las personas, ella mete el pie al fondo. Y no es importante lo que a ella le cuesta con referente a su familia, sino lo que es importante es lo que ella está dispuesta a pagar. Y ella no, realmente no le importa a su familia. Y le importa a su hijo, pero no deja de ponerlo en peligro. Entonces, de nuevo, es un poco extraño, creo yo. Porque de nuevo, lo que vamos viendo es justamente cada vez más, cada vez más requiere de ella, cada vez requiere más de ella el hacer todas estas cosas. Y su amiga está como constantemente diciéndole, no, che, pero no vamos a hacer esto, no, me dijiste que íbamos a cortarla acá y demás, y bla, bla, bla. Hasta que finalmente se da cuenta de que no es joda, o sea, de nuevo, no esta tergiversación de los ideales que podría haber tenido, o convenciéndose a sí misma que en un momento los quería ayudar y demás, pero no es así, eran excusas que estaban ahí. En algún momento por ahí le daba cosas, sentía algo, ¿no? Porque, qué sé yo, en un principio no una persona que no tiene papeles y demás le chupa tres juegos, decirle que no, lo único que le importa es no ir en cárcel. Después cuando ella tiene ese acercamiento, se vuelve importante él. Pero constantemente a lo largo de la película vamos viendo que es la avaricia la que está hablando, es la necesidad de poder, es la necesidad de dinero, ¿no? Lo que a ella realmente le interesa. Si ella no quisiera poner en peligro a su hijo, después de todas estas situaciones con los polacos y demás y todo eso, ella dejaría de trabajar de la manera en que lo hace. Pero sigue siendo el mismo tipo de persona que ya no le importa nada. Ya sé que estoy hablando un montón de lo que es el guión, pero lo que voy es como para intentar demostrar que el foco justamente no es por ahí necesariamente en este intercambio emocional de estos dos personajes en esos momentos, sino generar un contraste, generar un choque que te va mostrando a lo largo del paso del tiempo las verdaderas características de alguien que está dispuesto a abusar de todos los sistemas que tiene a su disposición para llenarse de guita. Esa fue la charla de actuación. Sí, no, no, entiendo. Todo- Entendí sobre todo la primera parte, me parece que tenés razón. En realidad recrearon un personaje que todos conocemos y hemos visto. este, así que bueno, vayamos a guión. Muy bien, Y después entonces, revisto toda esta charla yo. dale, empiezo con guión. Debo decir que al principio no me gustaba el argumento, hasta que comprendí, o creí comprender, que lo estaba mirando mal. A partir de eso, creo que la experiencia de haber visto la primera parte equivocado, que fueron alrededor de 50 minutos, mejoraron mucho la película porque formaron parte de ella. Yo creo que me comí una mague yo mismo, que estaba ahí y mordí el anzuelo. Entonces, me agrada que, o sea, partiendo de la base de que lo hicieron a propósito para que yo me engañe, eh, le dio un condimento extra que me gustó. Por el tipo clásico de cinematografía, por el inicio, por ponerla a ella tan en víctima cuando es víctima de violencia, de acoso laboral, Ujú. creí que íbamos a ver la historia heroica de Angie, que superó miles de desventajas en un mundo machista e injusto y levantó una empresa idílica ayudando a miles de personas. Entonces, con el correr de la película, iba notando lunares en esta heroína. Y me parecía rarísimo al principio. Sentía que el guión estaba avalando, por ejemplo, la precarización laboral desde la romantización de lo precario. De nuevo con esto de, venía todo tan clásico, todo tan alegre. Por ejemplo, que es la imagen que yo te decía hoy, que la pude haber elegido, pero era imposible demostrar la fortaleza que tenía esa imagen cuando ella deja que parta una camioneta con la puerta de atrás abierta. Y entre risas decía, bueno, acomódense, jajajaja. Ja, ja, ja. Y es terrible que eso pase. Es precarización laboral. Si ese tipo se cae y se lastima, ¿quién responde por él? Entonces, Y que es algo que mencionan después en la película. sí, sí, perdón. Yo estaba viendo esto pensando que era la historia de ella como heroína. Entonces digo, toda la cinematografía está avalando este tipo de cosas que a mí me parecían terribles. Entonces yo venía muy enojado con esto,
hasta que noté, sobre todo cuando mostraban escenas de su vida privada, con su hijo, con su padre, que me estaba equivocando yo, y que la protagonista era, o se estaba convirtiendo en un eslabón más de esta cadena de injusticias. Era ella la que avalaba la precarización, mientras a ella le generase rédito económico. Ahí es donde la comparé que te escribí en la semana con La Promesa, de 1996, una película francesa que vimos, que muestra también el drama de los inmigrantes y Ujú. cómo viven absolutamente sueltos de cualquier tipo de red de contención, librados a la voluntad de los que los traen, mueren y no pasa nada, entran en una red de trata y no pasa absolutamente nada, nadie llora por ellos, nadie pregunta por ellos, no pasa nada. Acá estamos viendo algo parecido, pero con este engaño del inicio que me pareció muy interesante por el cambio de perspectiva que viene atrás. O sea, yo, de nuevo, vi la historia de, ¿te acordás del padre de la promesa? Ujú. Pero desde la perspectiva del padre de la promesa, poniéndolo a él como el héroe. Entonces era rarísimo, ¿me entendés? Yo me produjo una cosa muy, muy interesante en la parte donde fue el quiebre. Ya desde Entiendo. esta nueva perspectiva pude notar que el guión pasea sin detenerse a profundizar demasiado, como hemos visto, por ejemplo, en Never Rarely, sobrevuela un montón de problemas que son sistemáticos y evidencia cómo está todo podrido, desde lo más alto hasta llegar obviamente a los más bajos, de verdad, los más bajos que son, en este caso, los inmigrantes. Muestra cómo sí o sí necesitas tener guita, un respaldo económico importante para cualquier emprendimiento, que es cuando ella va a poner lo suyo y no tiene un peso, bueno, habla de que está endeudada, entonces necesita eh, conseguir guita para emprender algo, que estaría bueno que no sea necesario, que si uno quisiera emprender, pudiera hacerlo desde el llano. Bueno, después también muestra el machismo terrible que sufre cualquier mujer en el mercado laboral y cómo algunas les pueden sacar, algunas y algunos, le pueden sacar provecho. Y así se sostienen estas prácticas, con que haya gente que las sostienen porque salen ganando. Ella con su seducción y la forma de conseguir ciertos contratos, o el jerarca de la empresa tocándoles el culo a las minitas, total nadie le puede decir nada, porque él es el jerarca y si dicen algo las van a despedir. Entonces son pequeñas prácticas que pasan todo el tiempo y sostienen esta forma. Disfruté el amateurismo con el que crearon el logo, por eso elegí la imagen, porque así pueden empezar grandes cosas cuando todavía pensé que estaba viendo algo heroico. Creo que esa escenita fue parte del anzuelo, lo que yo te decía hoy, de que me hicieron creer que estaba viendo la historia de Angie, la heroína. Cuando la película se detiene a mostrar que al hijo de ella le decían escoria en la escuela, y se hace todo un drama sobre esa frase, yo decía, re enojado, ese no es el problema. Que a este nene le digan escoria, no debería ser, o sea, no debería merecer que se detenga toda la historia en mostrarnos qué drama a mi hijo le dicen escoria. El problema es que toda la sociedad se burla o discrimina a los de abajo, llamándolos escoria. No que le haya pasado a tu nene. Ahí fue que entendí lo que estaba viendo. De nuevo, abrieron todo un problema gigantesco sin profundizar para que el resto del trabajo lo tome uno. Y bueno, acá estamos nosotros tomándolo. Vos me podés decir que estoy haciendo yo el trabajo por la película, que ya me lo has dicho y podés tener razón. Lo mismo puedo decir cuando aparecen las menciones a la mafia que hay detrás de todo esto. Ella en un momento dice, si a los mafiosos que esclavizan miles de inmigrantes ilegales no les hacen más que enviarles una cartita, a mí que soy una pobre madre soltera, no me van a venir a mirar, a meter en cana, Ujú. a mí que tengo una empresita. Pero ese razonamiento está enteramente equivocado, porque justamente a las mafias no les hacen nada porque son las mafias, porque tienen una pata judicial, porque tienen una pata política, tienen una pata policial, que les aseguran que no les van a pasar nada y que pueden arruinarle la vida a millones de personas que les van a mandar una carta cada tanto como para que lo hagan un poco menos visible. A vos, una pobre madre soltera que no tiene ninguna pata en la justicia, en la policía, en ningún lado, te pueden meter en cana por cualquier pelotudez que hagas. Bien, siendo bueno, puedo suponer que eso lo dejaron ahí a propósito, pero también me preocupa, aunque lo dudo mucho, que puede haber sido una mirada hiper ingenua de la realidad. Por eso, digo, eh, al que lo mira no atento, se puede comer eso como, claro, tiene razón, a ella no le puede pasar nada, si a las mafias no les hace nada, imagínate a ella. Me parece que igual también se te está perdiendo un punto ahí en todo esto. A ver, Porque no importa, o sea, si vos caes en cana o no. Lo que estás haciendo de todas maneras es abusar a los inmigrantes. sí, 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 tenés Está razón. bien, pero ese es el punto de todo esto. Sí, bueno, Ella encuentra una excusa para no sentirse mal, pero nada entiendo. más no sentirse, digamos, en peligro ella, que es realmente lo que a ella le termina importando. Si ella agarra y se abusa de los inmigrantes, bueno, Claro.
Sí, sí, y se excusa a la lo largo amenaza, de, se excusa a lo largo de toda la película, y bueno, pero al menos le estoy dando trabajo. sí, 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 como decís vos, entiendo. Me dio mucha gracia, sigo, que Dale. cuando la protagonista le dice a sus padres, no quiero ser pobre como ustedes. Y si bien no vimos mucho de cómo vive esa familia, me dio mucha gracia los estándares de pobreza que manejan, por ejemplo, por lo menos en ese diálogo. No digo que sea así, pero ya te digo, por lo poco que se apreció de ellos, donde vivían y la vida que tenían, acá a eso se le llama clase media. Pero bueno, nada, me dio gracia, es un pequeño apartado. Después la importancia de la perspectiva. Este, una forma muy eficiente de descalificar una protesta digna, que también lo meto a también la lluvia en esto, es hacer foco en la desmesura, en la desproporción del reclamo. Si la película te muestra que ella no tiene la culpa, porque la película te mostraba todo el tiempo que ella no tenía la culpa de la estafa contra los polacos, de que ella no, según la película, ella no tenía la culpa de que estos pobres polacos estén un mes sin cobrar. Y después te muestran a los polacos tirándole al piso a ella entre cinco y cagándola a patadas, o incluso secuestrando a su hijo, tirándole piedras a la casa. Si uno está desprevenido, puede quedarse con esa sensación de que acá los equivocados, los malos, son los polacos, que fueron estafados por tercera vez y ya no aguantaron más al sistema que los está literalmente matando. Entonces, lo mismo, si vos en También la lluvia, en vez de explicar todo lo que explicaste, mostrabas a cinco cholitas cagando a patadas a un policía, uno que lo ve desinformado dice, uy, qué terrible, qué quilombero, qué sé yo. Entonces, la importancia de la perspectiva y de contar la historia de un lado o del otro para hacer que la gente se ponga el lugar que vos querés que se ponga. Por último, creo que estuvo bien redondeada la contradicción en la que caen muchos los países ricos, de que necesitan de esta mano de obra que cobra migajas y no tiene derechos, ni seguridad, ni nada. Y por el otro lado, los señalan como culpables de todo y cuando cualquier foco de rebelión aparece, enseguida los quieren deportar a toda costa. Y son los culpables de absolutamente todo lo malo que pasa en ese país. Me parece que estuvo bastante bien puesto eso ahí. En alguna página leí la frase, Angie es el sistema. Y si bien me parece un poco reduccionista resumirlo así, sí me parece muy interesante el análisis de cómo lo que dije hoy, de cómo una joven ambiciosa, limpia de las corrupciones, se termina de convertir en otro ladrillo en la pared, lo que decía Mira, hoy. Creo que, yo sí, quiero tirar algo ahí, acá. Eh, yo ya Angie siempre... terminé, así que Ok, dale vos con todo. perfecto. Mi opinión es que Angie siempre fue el sistema. Angie siempre jugó en estas situaciones, porque las pretensiones de Angie, no, de nuevo, obviamente son de su propia supervivencia económica, lo cual es muy entendible en todo este aspecto, pero ella constantemente está cortando camino, ¿por qué? Porque le conviene, porque cree que necesita ganar más guita. Entonces, las preocupaciones de Angie no son de estabilidad económica para las personas que trabajan con ella, no son de darle una oportunidad a las personas que menos tienen. Ellos son mano de obra que ella utiliza y abusa. ¿Por qué? Porque el sistema está diseñado para que sea abusado. ¿Por qué? Porque el capitalismo necesita aplastar a esta gente, necesita la mano de obra barata. Sin la obra de mano de barata no se vuelven billonarios. No es casualidad que constantemente estén mandando sus fábricas a los países olvidados, ¿no? Los países en los que no hay leyes laborales, los países en los que pueden cometer todos los abusos que quieran y hacen trabajar hasta niños. A Angie no le interesa, y eso es lo que te decía, no es el viaje de Angie, no dentro de su tumulto emocional, sino que en realidad se le va cayendo la careta a ella. Cada vez le preocupan menos las excusas, porque se va volviendo justamente en alguien con poder, o al menos cierto poder monetario. En un principio, no, hacemos esto acá y allá y demás. Ya de entrada, no le interesan las leyes laborales o los contratos para alguien que es un trabajador casual. Ya de entrada están partiendo con el abuso hacia los trabajadores. ¿Por qué? Porque son las manos necesitadas. Angie no es ninguna pobrecita. Es una pobrecita dentro del contexto que ella también sufre abusos, pero no es ninguna pobrecita dentro del sentido de que ella no le importa abusar a otras personas tampoco. Y ahí no tenemos lo que te digo yo, de cómo ella va cada vez introduciéndose más en la avaricia que tiene, en la avaricia, en la necesidad de dinero, que de nuevo es totalmente entendible. ¿Por qué? Porque así son las reglas del juego.
Así lo vivimos todos. Sin guita te morís de hambre. ¿No? No puedes vivir así. O mejor dicho, puedes vivir pero tenés una vida de mierda. ¿Y qué es la realidad? La gente no pasa hambre porque quiere. La gente no tiene eh, ropa rota o no tiene casas llenas de agujeros que se cagan de frío, ¿no? Porque quieren. La gente no es que agarre y no tiene el mejor celular porque le pintó, porque dicen, yo voy a vivir una vida escueta, voy a ser, no, voy a ser un diógenes cualquiera. No es una elección en el sistema. Vos sos un esclavo. Si no tenés dinero no puedes elegir. Y las reglas del juego dicen que mientras más reglas rompas, más dinero te vas a llevar. Y a ella desde el principio no le interesa jugar con las reglas. Lo único que le hace a ella retenerse de romper ciertas reglas como era trabajar con inmigrantes ilegales, era el miedo de caer a empresa. No lo ve desde el abuso hacia la persona que no tiene nada y le van a pagar menos encima. Se expone a que un día lo deporten y menos le van a pagar. Así que de ahí yo creo que viene ese comentario. Y eso es lo que tengo no para hablar. O sea, me parece que es un análisis tremendo, justamente, de cómo hay tantas personas que a veces se quedan en el molde nada más porque por ahí tienen miedo a actuar. Tienen miedo justamente o no quieren tomar el paso, no quieren tomar el control de lo que es esta vorágine capitalista en la que caes en el abuso de las personas. Usualmente, toda la estructura económica en la que estamos rodeados usualmente viene de los abusos. Las empresas cada vez más quieren precarizarte, las empresas cada vez quieren eh, que tu tiempo en la empresa sea mayor, vos le des más tiempo de trabajo y te paguen menos por eso, ¿no? O no respetar tus derechos. Y así van ganando. Y te cobran espacio, o sea, van ganando espacio en todo esto, ¿no? Porque de repente ahora dicen, che, ¿podés conectarte hoy para lograr y hacer esto? O podés venir tal día y hacerme un par de horas extra y demás. Y vos, si le decís que no, probablemente empieces a pasar a la lista de la gente que se va a ir quedando sin laburo cuando tengan que cortar personal. O por ahí puedes ser un perrito faldero y hacerle caso toda tu vida a la empresa con la que trabajas y de repente un día, este me cae mal y te rajan. Entonces el sistema no te está protegiendo. Sos una herramienta del sistema, sos algo útil que produce. La guita que cada persona produce para las empresas en las que suele estar inmiscuido es tremenda. Los dueños de la empresa no son los que se cagan de hambre. Y vos cada día que pasamos acá sentados nuestro sueldo vale menos. Y a Angie todo esto no le importa. Le chupa tres huevos y tiene que mandar a deportar una familia el cual el padre va a ir en cana por un gobierno de facto. Su hijo no le estaba pasando mal, su hijo no estaba en la calle. El problema que tenía el hijo es el contacto con Angie. Angie no estaba siendo una madre para ese pibe. Y ella no le importó. Ella no se preocupó. Obviamente sí, se preocupó cuando su hijo lo habían eh, secuestrado y todo eso. Pero para ella todo ese abuso que ella hace de las personas, para ella no tiene consecuencia o le iba a zafar. Y de hecho lo hace, porque al final de la película ella llegó a crecer lo suficiente, ¿no? Como para tener toda esta oficinita en la que vienen los inmigrantes, como en un principio hacía la empresa para la que ella trabajaba. Sí, la única diferencia es que ella por ahí no le anda tocando el culo a las minas de la oficina. Pero los otros abusos de poder ella los sigue perpetuando. Y hasta acá hemos llegado, con mi opinión sobre el guión. Sé que no abordé tanto el guión y el desarrollo de la historia en sí, pero bueno, me parece que la No, película va por otro estuvo muy lado. bien desde la respuesta. Y Está muy bueno, bien. eso es lo que pude ver yo de la película y analizar de la película. Bueno, mi puntaje va a ser un 7. Ujú, Espero el ujú. tuyo.
Le voy a dar un 8. También me parece que es una película difícil. O sea, me parece que todos estos puntos que vos fuiste tirando, ¿no? Sobre cinematografía, las actuaciones y demás, me parece que son válidos. Me parece que es una película de un estilo muy específico de cómo muestra las cosas y el desarrollo de estos personajes. Y por ahí inclusive yo hice todo el trabajo por la película. Pero, a ver, No, no, yo creo que no. no, está bien, pero yo a lo que voy es como... eh, creo que hay algo ahí, ¿no? En todo esto, en toda esta imagen y me parece que es una película bastante extraña en sí misma. En cómo muestran estas cosas que no solemos ver de nuevo, ¿no? Son por algo, yo hasta ahora nunca había escuchado hablar de estas dos películas. Más allá de que Ujú. creo que muchas de las películas de las que nosotros hemos visto no se suelen ser escuchadas hablar. Totalmente. Pero Una bueno, me pésima, parece, ¿no? pésima, ¿Cómo? pésima estrategia de merchandising para nuestro canal. Porque nosotros no somos el sistema, Tincho, no somos, somos mejores. Exactamente. Nosotros no Y la- queremos ganar dinero. ¿Qué es eso? ¿Quién querría ganar dinero? Pobre boludo. Y bueno, así estamos. No tenés las de esta semana, ¿no? No, 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 todavía. Ya estuve. Hay una que creo que sí, pero ya te No, no hay sorprenderé. apuro, las veo el fin de semana, así que es para hinchar las bolas Yo nomás. sé que te voy a hacer una pregunta polémica, A ver, pero vos viste Esperando la Carroza. la vi. Ok. Podría volver a verla. De hecho, vi No, que hicieron un documental, entonces como que nunca entendí por qué tanta devoción y quizás me deba una segunda revisada. entiendo, entiendo, entiendo. Ok, no, 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 está bien, ya te voy a pasar entonces. Vamos cerrando acá. Otra hermosa semana. Ya son las Muy bien. 8 por Dios, me quiero. Wow, qué tarde que. Hasta luego, amigos. No, por favor. Tincho, un placer hablar de las películas con vos, un placer dibujar. Aunque nos quedamos un Bueno, poquito cortos con It's a Free World, con las imágenes, quedaron dos solamente, pero bueno, ¿una tuya y una mía o dos mías? una tuya y una mía. ¿O no? Bien. No, dos tuyas. Oh, bueno, hacete una tuya mientras charlamos de la vida. No, yo me quiero sacar los auriculares, quiero hacer la mía. Bueno, hace una de las tuyas mientras haces la tuya. Eh, no. Ok, Nos vemos, Tincho. Hasta la próxima. hasta la próxima. Estamos hablando. Un gusto, Nunca sé como si, siempre. si esta despedida es para que cierres el coso o Esta para... despedida es para que cierre el coso. Ah, ok, entonces hasta la próxima, sé que... Hasta la próxima. Tincho, qué bueno. Chao.